Mañana y está aquí en nuestros estudios don Rubén Castillo Gil, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Don Rubén Castillo, buenos días, bienvenido, como siempre. Buenos días, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en el programa más adictivo de la mañana. Todavía me pregunto por qué, no quiero entender por qué, pero bueno. Bueno, Edwin, yo creo que ustedes han hecho un camino importante en lo que es la comunicación. Es un programa variado. Las discusiones son verdaderamente importantes, ¿no? El diálogo que se da aquí en la mañana son debates proverbiales, así lo defino yo. Así que eso tiene como consecuencia una audiencia importante que seguirá creciendo por la calidad del programa. Rubén Castillo, como presidente del CONEP, le tocó lidiar con temas tan dramáticamente fuertes para la sociedad panameña como fue el contrato con la mina, con el contrato y con la minería, los dos temas que al final quedaron unidos. Le ha tocado lidiar con temas de impuestos sí o impuestos no, o creación de nuevos impuestos o aumento de impuestos. Hoy está en calidad de expresidente un paso un poco más atrás. ¿Qué le dice haber vivido esa experiencia de dónde estamos como país a las puertas de unas elecciones? Bueno, en realidad lo que se dio en el tema de la mina fue un debate frustrado. El debate no se dio. Entramos en un túnel de irracionalidades y al final no nos concentramos en los objetivos de país. Simplemente el radicalismo primó y la solución, a mi juicio, no fue la mejor. Fíjense lo siguiente, ¿dónde comienza todo esto? El tema del ambientalismo, y quiero dar unas notas de color sobre la base del concepto ambiental, que obviamente hay que respetar, porque todos vivimos en este planeta, en esta gran casa donde debe existir un manejo adecuado de los recursos naturales. Pero el fundamento radical ambiental parte de bases equivocadas, y eso lo hemos visto en el tiempo. Aquí en el año 88, la ONU dijo que varios países iban a quedar inundados. Ahora que veo a Christie, hubo hasta un anuncio de que Gran Bretaña iba a quedar inundada. Se dijo que las Islas Maldivas también iban a quedar inundadas, Nueva York. Hay hasta declaraciones del mismísimo príncipe Charles sobre eso, que pueden verlo en YouTube, sobre esta situación de previsión sobre cataclismos, etcétera, etcétera. De hecho, aquí recuerdan que vino Al Gore hace muchos años diciendo que aproximadamente en estos años que decurren ya los casquetes polares se iban a deshielar. Al final nada de eso ha ocurrido hasta este momento, sin demeritar el hecho de que, vuelvo e insisto, de que el ambientalismo es importante para el destino de la humanidad. Al lado de eso, recuerden que en la década de los 50 hubo un acuerdo de Roma que decía que había que parar el crecimiento porque no había recursos para atender el crecimiento poblacional. Y resulta que al día de hoy eso no ha sido cierto, que está demostrado que el planeta tiene recursos para atender el crecimiento poblacional. Y fíjense que eso venía de una filosofía de Robert Malthus, que decía que había que detener el crecimiento de la población, que se evidencia en una serie de películas. Ustedes se recuerdan de los Avengers y Thanos, que decía hay que parar el crecimiento poblacional, es finito el recurso que tiene el planeta y hay que corregir eso. Esa era la expresión de Thanos, cuyo antecedente era Malthus, ¿no? Thanos, que es un personaje ficcional. Eso no resultó cierto. Al final, ahora viene otro concepto que dice que explotar los recursos minerales
va a generar la destrucción de nuestro medio ambiente. Y resulta que a través de la tecnología, el desarrollo de la ciencia y demás, podemos hacer compatible esa explotación con la sostenibilidad del sistema. Yo estimo que si esos recursos se utilizan juiciosamente, se invierte en el desarrollo de la educación, el desarrollo de la salud, en infraestructuras necesarias, nosotros podemos establecer un círculo virtuoso junto con otras alternativas para que el desarrollo del país le llegue a todos y para abatir o combatir en forma firme la pobreza. Rubén, dejando el tema de la mina en suspenso un segundo, usted fue presidente del CONEP y tuvo una visión país bastante grande porque lo pudo recorrer haciendo diferentes tipos de foros que pudimos saber aquí. La pérdida de grado de inversión de Panamá lo pone a la economía nacional en un desafío importante para los próximos 5 años y más que nada para mantener la estabilidad y para ver cómo avanzar como país. Desde su experiencia, gane quien gane, sin ponerle nombre político al próximo presidente de este país, ¿qué se debe hacer para poder manejar de manera correcta la economía del país y que no afecte el tema social? Bueno, es complicado, es complicado. Luego de la pérdida del grado de inversión, hay un estudio que señala que para recuperar el grado de inversión son años. La gente piensa que este es un tema que se va a resolver en forma expedita. No, se va a iniciar una posibilidad de que transitemos nuevamente el camino hacia la recuperación del grado de inversión en la medida en que nosotros establezcamos un paradigma diferente de gobernanza, que hagamos un cambio de la estructura institucional y que adicionalmente eso se traslade a generar un ambiente de confianza no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque hay que atraer capitales. Ojo, todavía no hemos perdido en forma definitiva el grado de inversión. Eso significa, porque faltaría otra calificación en esas circunstancias para que eso ocurra. Eso significa que este gobierno, no el próximo, debe comenzar a dar los pasos para que esa situación no se dé y si se da, establecer un itinerario de retorno a ese grado de inversión. Y quiero también establecer un criterio básico. No es que el grado de inversión sea una panacea. Con el grado de inversión vamos a resolver los problemas del país, pero sí ayuda a atraer capitales, a generar un ambiente económico saludable y establecer a los futuros inversionistas un patrón de confianza. Nosotros hemos perdido la confianza inclusive en nosotros mismos. Eso a mí me hiere tremendamente como panameño. Nosotros tenemos una mirada gris de las cosas, todo está mal, pero no establecemos frente al todo está mal un parámetro definitivo para lograr objetivos nacionales. A mí me preocupa, por ejemplo, que en la campaña a veces tengamos que buscar un detector de verdades, porque se dicen tantas cosas que uno llega al convencimiento de que se le está mintiendo a la población o por lo menos no se quiere decir la verdad. Y los problemas se tienen que atender en forma directa, diciéndole a la gente la verdad, porque después la frustración es mucho más grande. Fíjese que este fin de semana, siguiendo en línea con la pérdida del grado de inversión, don Rubén, hablé con una persona que tiene unos números muy claros y me dijo, en CADE los vamos a mostrar. Y parte de esos números reflejaban que Panamá tiene una necesidad de incremento de ingresos a futuro, porque cada vez los ingresos van bajando. Y van bajando no solo producto del cierre de la mina, sino van bajando también por los ingresos percibidos por el canal. Y esta persona me decía, necesita Panamá reformar su base tributaria. La cantidad de excepciones tributarias que tiene este país es absurda, aunado también a la cantidad de falta de pago o de desvíos tributarios que tiene. Y el trabajo que ha hecho la DGI, a según de este experto, no ha sido del todo bueno. La pregunta que yo le hago a todos los candidatos y se la hago a usted, ¿de dónde va a salir la plata que se requiere para que el país avance? A ver, yo no soy minarquista en el sentido de que no creo que
el Estado deba desaparecer, pero sí creo que el Estado debe tener una dimensión exacta en función de las necesidades del ciudadano y debe desarrollar su actividad precisamente tomando en cuenta al ciudadano. Para nosotros desarrollar un patrón económico adecuado, primero, yo no subiría los impuestos, sí los cobraría eficientemente, establecería una base de confianza para atraer nuevas inversiones, porque tenemos un problema de desempleo que tenemos que atender. Además de eso, haría una reforma institucional importante para desburocratizar y simplificar trámites. Nosotros tenemos que lograr que la inversión fluya con facilidad, que los modelos de nuevos negocios también se incrementen para potenciar nuestra economía. La agroindustria tiene que potenciarse en forma eficiente y debe haber un Estado, como ya dije, en una dimensión correcta. Nosotros no podemos seguir con esa política de hacer crecer la burocracia, creando instituciones, distritos, corregimientos, en ministerios. Eso es erróneo y más en esta situación que afrontamos. Panamá es resiliente y yo creo que si podemos establecer objetivos nacionales para recuperar nuestro país, lo podemos hacer. Fíjense, nada más quiero cerrar esto, Gonzalo. Luego de la invasión, aquí había una visión tétrica de las cosas. Decíamos, esto se va a resolver en 10, 15 años. Salíamos a la vía España y veíamos el comercio desolado, totalmente vandalizado, y decíamos, ¿cuándo vamos a resolver este problema? Con sanciones, veníamos de sanciones establecidas por Estados Unidos. Y Panamá tuvo la visión y la capacidad para restablecer su economía en un plazo razonable. Yo creo que lo podemos repetir. Claro, pero ahí yo me le meto al rancho y meto la cucharada porque hay que tomar medidas impopulares. O sea, no todo puede ser color de rosa y no todo puede ser, bueno, no toquemos los bolsillos, no nos apretemos el pantalón, que aquí podemos salir adelante. ¿Usted cree que el panameño, el Estado panameño, tiene que apretarse el cinturón y decir, aquí hay que tomar una serie de medidas? Una, dos, que vayan de la mano con otras que signifiquen el incentivo. Pero, por supuesto, yo no he dicho que no hay que analizar, por ejemplo, incentivos, exoneraciones y un largo etcétera. Porque es evidente, aquí no ha habido un audito real de las consecuencias de los incentivos y de las exoneraciones. Usted otorga incentivos, subsidios y demás y tiene que auditar cuál es el resultado. Si nosotros queremos que un incentivo tenga una consecuencia económica positiva para el país, es una cosa. Pero si lo que se desea es que el incentivo sea parte de un juego macabro para que algunos se hagan ricos, que los amiguetes del poder logren tener acceso a bonanzas económicas y el resto no, entonces eso no tiene ningún sentido y tendría que eliminarse. Quien gobierne tiene que tomar esas decisiones y esas decisiones son directas. Señor Castillo, hablando un poco de decisiones impopulares, justo en esta semana hubo la noticia de El Salvador que Nayib Bukele está incentivando un programa de visas, 5.000 visas con todos los gastos pagos para atraer a ingenieros, a personas altamente capacitadas que se quieran ir a vivir al país. Panamá es un país que históricamente somos un país de migrantes y hemos tenido estudios que en los países donde hemos podido importar ese talento que no hemos podido producir nos va mejor. Sin embargo, eso es altamente impopular y en el último tiempo políticamente se ha visto todavía más polarizado y más antipopular. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder arreglar de manera interna y externa, ser un país que vuelva a ser atractivo para que podamos traer talento de primer mundo? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con atraer talento. Eso lo hace Estados Unidos y lo hacen otros países. Estados Unidos, si ve a una persona que tiene una gran capacidad profesional, se queda con la persona, le da todas las ventajas y beneficios. Nosotros tenemos que crear una base de talento
para que haya una transferencia de conocimiento al nacional y que podamos aumentar esa base de personas que tengan el conocimiento para llevar adelante el país en la actividad económica que va a impactar en el futuro. ¿Cuántos ingenieros produce China, por ejemplo? ¿Cuántos ingenieros produce Corea del Sur? Y nos damos cuenta que ellos están mandando a sus estudiantes fuera de sus países para que se entrenen. Hay transferencia de tecnología, la están aprovechando y nosotros todavía seguimos con ese sesgo de que no podemos traer talento internacional. Creo que ese es un gravísimo error que opera inclusive en contra de los nacionales porque no se da esa transferencia de conocimiento que podemos comprobar cuando se han hecho los ejercicios. Fíjense con el metro, quedaron una cantidad de personas con conocimiento técnico que tuvieron la capacidad de adaptarse a las circunstancias y entender un modelo de actividad que no existía en el país. Y ahora algunos de ellos inclusive han sido contratados fuera de Panamá. Entonces nosotros tenemos que aprovechar todas esas circunstancias del talento internacional para potenciar nuestra economía. Sobre ese mismo tema, alineado al mismo, según el Mitradel, en diciembre del 2023 en Panamá había un 8.8% de desempleo. Y dicen estos estudios que por cada adulto desempleado hay 2 jóvenes que no consiguen un puesto de trabajo. Sin embargo, más de la mitad de las plazas laborales que se abren en el país no son cubiertas porque no hay quien tiene los requisitos. Con el cierre de la mina también se perdieron oportunidades laborales. Entonces, hay personas que dicen, o hay estudios que dicen que el turismo puede tener la varita mágica, para resolver esto. Para Rubén Castillo, ¿dónde está la clave para poder empezar a crear más plazas de empleo y que se pueda llegar a cubrir todo lo que se necesita? Bueno, definitivamente que no está cerrando empresas. Es decir, el caso de la mina es un caso paradigmático, porque no hubo un debate para analizar qué queríamos hacer con nuestros recursos. Simplemente había una euforia por el cierre de una actividad, no de una empresa, sino el cierre de toda una actividad, y eso no se dimensionó a futuro. Y al final, las consecuencias están relacionadas directamente con el aumento del desempleo, porque estamos hablando de que en cifras más o menos, más de 40.000 puestos de trabajo se vieron afectados con esta decisión. ¿Qué ocurrió en la mina? Por ejemplo, había gente que no tenía el conocimiento del manejo de algunos equipos y se formó para eso. Se atrajo personal internacional, hubo transferencia de conocimiento y esa transferencia de conocimiento generó empleos con una remuneración buena. Eso lo tenemos que desarrollar e incrementar a lo largo y ancho de la República de Panamá. No solamente el turismo, Panamá tiene una gran vocación de turismo, pero está dentro de la matriz económica y sin lugar a dudas es un mecanismo que nos va a ayudar a acometer este problema del desempleo. Pero nosotros tenemos que ver otras posibilidades en nuestra economía, desarrollarlas, potenciarlas, para que el país tenga una solidez que exceda la región interoceánica y que además exceda el concepto de que es un país que se reduce a su actividad comercial, logística y de transporte. Yo creo que tenemos muchas más oportunidades, sin demeritar esas, que obviamente son la fortaleza más grande de la nación, que tenemos que desarrollar. Rubén, yo creo que es importante lo de traer talento de afuera, sobre todo por lo que mencionas del intercambio de conocimientos y traer lo que sea necesario, es decir, lo que no tengamos en el país. Pero, ¿cuándo nos vamos a enfocar en preparar mejor a nuestro talento en Panamá? Y se lo pregunto por la presentación que han hecho los candidatos presidenciales en cuanto a materia educativa. ¿Ven ustedes o ven el sector empresarial en alguno de los candidatos la capacidad para resolver el problema que tenemos a fondo en educación? Bueno, no quisiera hablar de los candidatos específicamente, pero sí quiero dar algunas coordenadas sobre lo que nosotros pensamos que tiene que hacerse. Nosotros pensamos
que el tema de la educación es fundamental. No tiene futuro el país si la educación no se encausa conectándola con las necesidades que tiene Panamá y que ya están definidas por lo que significa el desarrollo de tecnología, innovación, etcétera, etcétera. Si nosotros educamos para desarrollar actividades o profesiones que van a desaparecer, estamos cometiendo un grueso error. Si nosotros no establecemos una mecánica para que no se pierdan clases, para que las infraestructuras cumplan su papel, porque hay un tema, cuando hay protestas de docentes, hay un tema que de verdad ellos pueden plantear con toda la razón del mundo. Todos los años es un círculo vicioso. De infraestructuras. ¿Pero ven un compromiso real en alguna de las campañas? No lo vemos porque vemos una suerte de abstracciones, de interés de navegar la campaña de forma sutil, sin decir cosas que pueda afectar su posibilidad de votación. Eso creo que es un error. La población no está al final con el interés de que se le mienta. Nosotros hemos subestimado a la ciudadanía. Yo creo que la gente, después que se le explique con claridad y que además de eso se demuestre en la práctica que existe esa convicción de sacar adelante el país, la ciudadanía lo va a entender. La ciudadanía no entiende cuando a lo largo de los años se mantienen las políticas prebendarias, el populismo, el uso de los recursos del Estado para casi que en vez de vivir en un régimen republicano, vivir en un régimen imperial, donde las autoridades tienen demasiada discrecionalidad. Eso no lo entiende la ciudadanía. El gobernante que surja de esta elección tiene que sumar y restar en carne propia. Tiene que dar el ejemplo. Tiene que decirle a los ciudadanos que lo que va a pasar en el país también le va a pasar a los gobernantes. Que la austeridad va a comenzar por el ejercicio público y que la ciudadanía en esa medida también tiene que seguir la pauta para construir un país diferente. Pero ahí, Rubén, a esa pregunta de Flor y su respuesta que la escucho, ¿cuál es la responsabilidad del sector privado? Porque gran parte de la evasión de impuestos viene dada por el sector privado. Vamos a ver, esa es una magnífica pregunta. Entonces, la responsabilidad del sector privado, del gremio, no estoy diciendo que usted, sino quienes hacen parte del Estado per se dentro del lado privado, ¿cuál debe ser? Sí, es una magnífica pregunta. O sea, yo no me voy a pelear con Gonzalo. También le mando mis bendiciones porque es un excelente. Le hemos tomado café ahí, sí, música. Sí, es un excelente periodista y creo que las preguntas siempre han sido conducentes. Pero, a ver, en Panamá nosotros tenemos que entender que las leyes deben ser cumplidas por todos. No debe haber excepciones, incluyendo al sector privado que en alguna medida y en algún momento he representado. No debe haber atenuantes para el cumplimiento de la ley. Eso es democracia y Estado de Derecho, que en principio es lo que postula el sector privado. Si hay alguien que incumple la ley, que la ley se le aplique en forma rigurosa. Esa es una realidad. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que contribuir a cambiar las normas que permitan que la justicia se aplique en forma efectiva. Fíjense lo siguiente, si no hay Estado de Derecho, aquí no van a fluir inversiones ni nacionales ni internacionales. Usted no viene a un país ni invierte $1 en un país si en el país no funciona la justicia, si hay mora judicial, si no hay independencia de los órganos del Estado. Yo creo que eso es esencial. En estos días, Gonzalo, aquí se planteaba el tema de los índices de la felicidad. Fíjate lo siguiente, la felicidad es muy relativa y yo quiero conectar un tema con el otro. En Estados Unidos la Constitución dice el Estado promueve
la búsqueda de la felicidad, no la felicidad. En nuestros países nosotros hablamos cotidianamente que el Estado garantizará la vivienda, garantizará toda serie de beneficios para la población. Y yo creo que esas son utopías, pero el Estado sí debe garantizar que haya educación, que haya agua, que haya salud, que son los elementos predisponentes para que cada quien dentro de la dimensión subjetiva de su visión de la vida pueda construir lo que entiende como felicidad. Y fíjate que esos índices son tan relativos que hay países que aparecen en el tope del índice y tienen un alto nivel de suicidio, por ejemplo. Claro. Ahora, yo quisiera preguntarle cuál es su opinión, tomando en cuenta la posición que tiene a nivel ideológico económico, que es muy respetable, y en algunos puntos incluso coincido con usted, de los candidatos que utilizan el recurso del papá Estado para generar empleo. Dicen, bueno, aquí hay que reactivar la economía tiene que ir reactivada con un plan de mega obras lideradas por el gobierno, no diciendo que el gobierno debe ser el primer empleador del país, pero diciendo quien tiene que mover la máquina es el Estado y es el gobierno. ¿Usted está de acuerdo con esa política de los candidatos? Eva, Gonzalo, yo creo que lo más importante es fortalecer al sector privado y que el Estado cumpla su rol en la dimensión que le corresponde. Nosotros no podemos desarrollar un patrón donde el Estado se convierta en un ogro filantrópico, como decía Octavio Paz. Y yo te voy a poner un ejemplo, que es un ejemplo de los nórdicos. Suecia aumentó en un periodo de su historia la dimensión del Estado y comenzó a trastabillar y al final a fracasar, y tuvo que regresar a las políticas liberales, y esas políticas liberales generaron que el Estado se redujera en 200.000 personas y que el sector privado creciera en 400.000 personas. Es decir, este es un plan que debe desarrollarse sobre la base de actividades económicas que puedan generar empleo de calidad, y eso tiene unas conexiones: educación, salud, desarrollo humano. Claro, pero ahí ¿qué le dice con esa respuesta? Y ahí estoy completamente de acuerdo con usted. Pero ¿qué le dice el oyente que a esta hora lo está sintonizando y se recuerda del periodo de Ricardo Martinelli? Y dice, aquí había mega obras por todos lados y el país está inundado de plata. Más allá del tema de los commodities, más allá del tema del precio del dólar, en fin. ¿Qué le dice usted a ese oyente que sí cree que la inversión pública a través de megaobras y de la construcción, que es el sector que más emplea en el mundo, no debe ser quien mueva la economía de este país? Bueno, es que el tema de mega obras planteado en forma general no es lo que yo en lo particular creo. O sea, yo creo que debe haber inversión y que esa inversión debe ser conducente a lograr los objetivos del desarrollo de la economía del país. O sea, yo no puedo hacer un puente por el hecho mismo de hacer un puente. Yo tengo que examinar qué áreas quiero desarrollar, debo tener un plan, y ese plan debe traer como consecuencia, obviamente, inversión. Nosotros tenemos que salir del estrecho marco de que el Estado es el dador de todas las soluciones, porque ese es un error inclusive que genera una afectación de la visión de la gente. El Estado me tiene que dar. No, el Estado debe darte la base para que tú desarrolles tu actividad. ¿Sabe por qué todavía Occidente está por encima de Oriente? Simplemente porque hay más innovación. Cuando usted examina la cantidad de cosas que se registran en los registros de propiedad intelectual, usted se da cuenta que Occidente aventaja a Oriente por ahora, como dice el título de un libro, por ahora. El otro tema, por ejemplo, cuando hablamos de impuestos, tributación y demás, claro que hay que cobrar en forma más eficiente. Nosotros tenemos una Dirección General de Ingresos que debe ser independiente y autónoma, como ocurrió en Chile, como ha ocurrido en otros países, pero el aumento de impuestos
no es que sea la solución Claro. en un país como Panamá en este momento. Mira un ejemplo clásico. California es una gran economía, el estado de Sí, por California de los supuesto. Estados Unidos, pero está quebrado. Y ahí está Silicon Valley, está otra serie de Google y otra serie de instituciones que son estrellas de la economía global. Muchos impuestos, mucha intervención del Estado, y al final el resultado es ese, desde el punto de vista Sabes económico. que yo le he escuchado argumentos a el buen amigo economista Marco Fernández, que precisamente, contrario a lo que plantea Gonzalo con el periodo de Martinelli, él dice, no, que el problema es que las obras o las mega obras comienzan un día y terminan otro día, entonces después ¿qué sigue? Y él dice que él tiene la apuesta más por fomento de inversiones, que cómo atraer más inversiones, porque yo le digo algo, Rubén, yo no entiendo cómo el 1 de julio, cuando el presidente tome posesión, la asamblea, en ese orden, la asamblea primero y el presidente después, tomen posesión, yo no voy a entender cómo el presidente en su discurso no anuncia una contención del gasto. Yo no lo entendería cómo no lo hace, porque todos los expertos nos están diciendo que los números no están dando. Pero esa contención del gasto incluso va a pasar por la nefasta y prostituida figura de los contratos. Porque desgraciadamente los que trabajan por contrato son los menos, los embotellados son los más en la figura de los contratos. Pero entonces viene el otro tema. Si tú metes una contención del gasto a los contratos, de las 3 partidas o 4 partidas que hay en el presupuesto de contratos, ¿qué haces con toda esa gente? Así están los embotellados, que ya no van a tener ingresos y que no van a meter esa plata en la economía. Es decir, en estos días que entrevistábamos al candidato Carrizo, él decía que él le va a poner métrica a los embajadores y a los cónsules. Y el que no cumple se va. Y yo después le pregunté, bueno, pero ¿cómo es esto? Bueno, es que se le va a poner, en tanto tiempo me tiene que traer tantas inversiones a Panamá. En tanto tiempo tienes que haber traído X o Y o Z empresas. Suena bien, pero ¿cómo hace Panamá, un país que precisamente el prestigio no es lo que le favorece internacionalmente? Vamos con el tema de las botellas o de las personas que están prestando un servicio y que supuestamente están prestando un servicio y reciben un dinero a cambio. Si existe un patrón de sincerar la planilla y la organización del Estado con los contratos y todo lo demás que hay, si se encuentra personas en esa situación, no se le puede dejar que mantengan ese beneficio, y ese dinero o esos recursos tendrán que utilizarse en forma efectiva para promover actividad económica real. Es un poco analizando lo que ocurrió en Argentina. O sea, en Argentina se examinó lo que estaba ocurriendo en las instituciones, en las cadenas de radio. Hay una radio, entiendo que con más de 1000 y pico de personas, que eso no puede ser. Esos recursos que se drenan al Estado, obviamente el Estado los puede utilizar en forma eficiente de otra forma. Pasó en Grecia antes del desplome de la economía griega. La asamblea tenía, creo que 100 y tantos jardineros, casi que ni jardín había. Aquí tenemos promotores y otra serie de conceptos que se utilizan, pero si se examina si esas personas no están prestando el servicio de forma efectiva, entonces hay que tomar medidas y el dinero no queda en el aire. Un gobierno juiciosamente puede invertirlo de otra forma para que la economía sea eficiente. Y además de eso,
hay una expresión clara que es la confianza. Si nosotros no restauramos la confianza, el país no va a traer inversiones. Yo pongo un ejemplo, ¿no? El ejemplo de Bukele, que en lo particular a mí no es que me agrade Bukele en sus formas, ni en el concepto que tiene que ver con el ejercicio de la democracia, pero vivieron periodos tormentosos donde había una burocratización del Estado, los mismos males que son muy latinoamericanos. Y ahora hay una visión internacional, por lo menos en el imaginario popular, de que el Estado está funcionando de mejor manera. Yo la verdad no creo que eso termine como debe terminar, porque nosotros tenemos que lograr que las instituciones democráticas funcionen, que haya separación de poderes, que haya un gobierno controlado y por el otro lado, que eso sea nuestra carta de presentación para que se atraigan inversiones. Si nosotros seguimos con este marasmo de cosas, de situaciones irregulares que se dan cotidianamente o que se expresan en los medios de comunicación, nosotros estamos construyendo o pavimentando un camino a la falta de prosperidad para los panameños. Si los candidatos creen que con discursos paniaguados, que con expresiones que piensan que son las que quiere escuchar la ciudadanía, van a resolver el problema, se van a encontrar con una realidad el 1 de julio. Y esa realidad va a generar rápidamente una situación social voluble, porque la gente va a descubrir que todas estas cosas que se dijeron son mentiras, o que son, como diría el doctor Moscote, tortas y pan pintado. Entonces, no es un reto solamente para los aspirantes a cargos como presidente, diputados, que son los que toman las decisiones nacionales. Está el papel del ciudadano también. Eso es esencial. Nosotros no podemos sentarnos a ver con perplejidad cómo pasa el cadáver del país. No, eso sería Nosotros tenemos sería que actuar, y tenemos que actuar desde la dimensión de cada una de nuestras facultades, a través de las organizaciones sociales, organizaciones empresariales, el ciudadano que se organiza en sus corregimientos, para que haya un factor presionante, que el presidente, que los diputados, que los ministros sepan que hay una ciudadanía activa. Hemos tenido durante estos años una ciudadanía de baja intensidad, y eso es negativo para la democracia. ¿Ve la unión de todos los grupos que acaba de mencionar y el país para salir adelante? No veo eso, ni creo que haya que buscarlo. Lo que hay que buscar es un mínimo denominador común. O sea, nos podemos poner de acuerdo en temas esenciales, yo creo que sí, independientemente de que pensemos diferente, pero debemos buscar un mínimo común denominador en cuanto a la educación, en cuanto al tema de la justicia, en cuanto al tema de la salud. Si nosotros logramos eso, nosotros vamos a coordinar esfuerzos que necesariamente nos van a llevar a recuperar el país. Pero si la ciudadanía no entiende el papel que le corresponde, o sea, porque yo sí creo en el derecho que tiene el ciudadano a reclamar, a exigir, entre otras cosas, la transparencia. Pero la ciudadanía también tiene que entender que es parte de... Yo no entiendo, Rubén, cómo el próximo gobierno no le entra al tema del seguro social. Y la población tiene que entender que habrá que tomar decisiones duras. Yo voy a poner un ejemplo en el tema del seguro social. Fíjense, en España se hizo un cambio a la estructura del seguro social, principalmente al tema de invalidez, vejez y muerte. El gobierno socialista, unido con grupos de izquierda, avala un cambio que llevó la seguridad social al hecho concreto de que la gente se debe jubilar a los 67 años. Y eso de verdad que uno lo deja perplejo. Y fíjense que nadie en su sano juicio pediría que haya un aumento de la jubilación en forma exacerbada, porque ese tampoco es la solución.
pero que el tema se aborde científicamente. Hay un tema biológico que incide en el sistema de invalidez, vejez y muerte. Eso es cierto. La gente vive más. Hay y que mejor. cambiarlo, ¿no? La esperanza de vida ha La crecido. esperanza de vida ha crecido. Fíjense también, por ejemplo, en Uruguay la jubilación es a los 60 años para hombres y mujeres. Nosotros todavía tenemos, 65 para los hombres. bueno, me aclara No, Leo. se lo aclaro, disculpe, porque mi papá está en ese Sí. proceso y le Sí. dijeron 65 No, no. años, espere. Y viniendo de ti, lo creo. Fuente fidedigna. Fuente fidedigna. Fíjense en otros países de Latinoamérica cómo se maneja ese tema. Pero si nosotros decimos, es que ese tema no lo vamos a tocar, ni siquiera lo vamos a discutir, lo vamos a debatir, caemos en el mismo patrón de discutir para no discutir, debatir para no debatir y llevar esto a una dimensión de las emociones y no de la racionalidad. Entonces dice, hay gente que está propugnando de forma malévola por aumentar la edad de jubilación. No, yo no me he jubilado y me hubiera gustado, tengo 60 años, ya llegamos a la etapa en que a uno le preocupa el olor a las flores y las velas, a uno le preocupa eso, llegamos a esa etapa, yo no me he jubilado. Entonces, hay una realidad. Yo no quisiera que se aumentara la edad de jubilación, pero como es un tema técnico, no emocional, Así tendría es. que abordarlo científicamente. Así es. Y las autoridades lo que tienen que hacer es demostrar que administran la cosa pública como debe ser para que la gente no tenga la percepción. Pero ¿por qué a mí si ellos se siguen sirviendo con cucharón grande? Esa es la dimensión de la discusión. Bueno, como me hizo un amigo suyo y mío, yo voy a guardar esta entrevista para regalársela a los candidatos. 8:20 minutos, don Rubén Castillo. Muchísimas gracias por este valioso tiempo. Muy amable. Gracias a todos y fue un honor conocer estas nuevas y preciosas instalaciones. Bienvenido siempre. Claro que sí, gracias, muy amables. Muchas gracias, don Rubén. Señor Foncho, vamos a un cambio y regresamos.